Nuestro lugar secreto no es un lugar concreto. El lugar secreto tiene que ver con el concepto del álbum y es un concepto bastante abstracto. Los lugares pueden ser también ideas, pueden ser emociones, pueden ser muchísimas cosas. En nuestro caso, el lugar secreto vendría siendo la música, pero es un concepto que va más allá. Creo que en la sociedad hoy en día va todo muy rápido y hace que las personas necesiten refugiarse en un lugar que sea secreto, y al ser tan personal, claro, se vuelve secreto, valga la redundancia. Pues la acogida ha sido muy guay, nunca esperamos tan buena acogida y tanta audiencia en realidad. En los primeros años del grupo, cuando nos autogestionábamos, era mucho más complicado, todo era mucho más lento. Pero en el momento en que fichamos con La Castaña y editamos el primer EP, logramos situarnos justo como a la mitad de la escena indie barcelonesa. No tuvimos que pasar como por todo el trayecto que tienen que hacer las bandas desconocidas, que es pagar por tocar, por ejemplo. Nosotros nos situamos justo ahí, justo donde queríamos estar. Nuestros padres culturales no se relacionan mucho con el estilo de música que hacemos, pero sí se relacionan porque tenemos muchísima admiración. Grupos como Soda Stereo, por ejemplo, es un grupo argentino que hacía New Wave en los años 80, pero que puso su foco fuera de Latinoamérica, dentro y fuera. Pero eso es muy guay. También Los Prisioneros, otro grupo chileno grande, los Jaivas, los Congresos, grupos que se fueron exiliados en el tiempo de la dictadura y que salieron fuera a contar lo que estaba ocurriendo en Chile. Y que si bien tenían una raíz folclórica muy importante, porque eso era lo que querían mostrar, no tuvieron miedo a mezclarse con otros estilos, con jazz, con pop, con rock. En realidad diría que la escena pop en Chile, pop y indie, tiene la vista puesta totalmente hacia adentro del país. Hay una nueva escena que es bastante sincera, son grupos que tienen letras súper sinceras, que te dicen las cosas tal cual. Rollo, dejan completamente de lado la encriptación del mensaje. Si hay que decir una palabra fea, se dice. Y más o menos ese es el proceso que están pasando las bandas de nuestra edad en Chile. Sin embargo, hay un par de sellos, contados con esta palma de la mano, que hacen cosas fuera y están apostando por la música internacional. La verdad es que no veo el paralelismo de La Castaña con algún sello de Chile, porque La Castaña es muy guay y hace un trabajo 360. Nos edita y además de eso son nuestro management y además de eso son nuestros colegas. Entonces yo creo que es un poco inigualable. Por un lado, en el momento en el que decidimos hacer este álbum, ya después de haber publicado el EP y el single, tuvimos la necesidad de expandir nuestra frontera sonora, ir a otros géneros e investigar más cosas. Y llegó un punto en que al hacer el tracklist nos dimos cuenta que teníamos una especie de popurrí. No nos dejaba inconforme la idea en general, no era muy potente el concepto del disco. Así que tuvimos que volver al principio, cuando yo recién llegué a Barcelona. Y yo y Brian en ese tiempo hacíamos muchísimos temas, porque vivíamos juntos y lo único que hacíamos era tocar música y componer. Así que tuvimos que volver eso al principio, donde creo que estaba la esencia del grupo, como la declaración de principios del grupo. Este disco, Secret Place, lo hemos grabado nosotros en nuestro estudio, en Banda Sonora, en nuestro local. Y para ello hemos utilizado VST plugins para hacer la batería, por ejemplo, porque nos mola, nos es más fácil luego colocar los filtros, colocar los efectos. Lo hemos mezclado nosotros también. El único que lo ha hecho un agente externo ha sido Víctor García, que nos ha hecho el máster, que ha quedado muy bien, ha hecho que las canciones sonaran más grandes, con más cuerpo, más potentes.
es la primera vez que en mi caso hago un tour de más de 2 días o 3. Y ya viajar a otro país ha supuesto un enorme contento para mí y para lo que puedo llegar a hacer y para lo que podemos llegar a hacer. Tocar allí ha sido súper mágico, porque saber que hay tantos discos, que tantos referentes musicales que tú escuchas estén allí y que cuando entras por la puerta estén grupos que escuchas cada día es una pasada. Y encima si entras y está tu disco ahí es mejor aún. Entonces la gira ha ido muy bien, porque creo que era nuestra primera salida, la mía y la de Zephyr Bones, que llevan tocando desde 2014. Ha sido súper bien recibida porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y la respuesta del público ha sido bastante grata, ya que no somos un grupo, llevamos poco tiempo dentro de lo que cabe y la gente nos ha dicho que muy bien y les ha gustado las canciones y se le veía bailar, y eso nos produce una sensación de calma, porque podemos llegar a hacer muchas cosas mejores aún. En nuestro caso cogemos canciones y las intentamos detallar lo máximo posible a la realidad. En el caso de que haya entrado yo soy un chico que le gusta explayarse mucho, entonces para mí entrar a tocar aquí ha sido algo que me ha cambiado la forma de hacer las cosas, porque yo siempre he hecho música pues a partir de un riff, una batería y se junta todo. El hecho de que una canción esté ya hecha me ha supuesto un reto para mí, porque no solía hacer las cosas así. Y ahora yo creo que el grupo tiene más caña, tiene más cuerpo, tiene más sensibilidad. Pero claro, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creando nuevas cosas, se va viendo como la particularidad que tiene cada uno. El batería, pues Márquez es bastante metalero, así que tiene riffs muy contundentes. Josip y Brian tocan de una manera muy melódica y apañada, y yo toco muy punk, yo toco a mansalva. Entonces, combinar todo y a la hora del directo creo que resulta muy interesante para el espectador, porque cada uno tiene una particularidad y cuando los ves en directo creo que encaja muy bien en el concepto que realmente los Zephyr Bones tienen. Para el 2018, Zephyr Bones seguramente estaremos tocando muchísimo, haciendo bastante gira por Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Tenemos bajo el brazo un álbum en el que estamos trabajando, que esperamos que vea la luz el 2018. Seguramente será un álbum distinto, mostraremos otra cara del grupo. No iremos por el camino soleado, que es como un poco lo que nos ha caracterizado en este último tiempo. Canciones bastante playeras y fáciles. Igual nos gustaría hacer algo un poco más complejo, algo más evolucionado. Y la verdad es que no sabría decirte en qué escena en particular nos podríamos situar. Sí tenemos claro que queremos tocar fuera y tocar mucho y dedicarnos a esto al 100%, pero nuestra escena es donde nos sintamos cómodos, haremos cosas con la gente que nos mola al final.